estado hablando varias semanas acerca del Espíritu Santo, no varias, han sido dos y hoy es la última. Y hoy terminamos la primera parte de lo que viene a ser todo el curso de discipulado. Son tres partes. El tiempo ha pasado rapidísimo. No sé si lo termine hoy, voy a tratar porque es un tema que obviamente es el favorito, creo que es uno de los favoritos de todos, hablar del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, como decía anteriormente en otras clases, puedo simplemente cubrir lo que está en la guía de estudio, pero pasan bien rápido porque es más que nada una clase de discipulado para nuevos creyentes, para gente que recién está viniendo a conocer a Cristo, a conocer las verdades de la palabra de Dios. Pero yo considero que, yo digo, la mayoría de las que están aquí en estas clases, ya ustedes son conocedoras bastante de la palabra y han tomado clases y yo las veo a ustedes como líderes o futuros líderes que están preparándose para empezar a entrenar a otros, a discipular a otros. Así que no me voy a quedar solamente con lo que veo en el libro, aparte de que es un tema tan precioso. El propósito Sí, que quiero decir, sí, de lo que estamos hablando del Espíritu Santo es presentarles la persona del Espíritu Santo y de ninguna manera digo ustedes no lo conocen y yo sí. Estamos todos abriendo más revelación y en este caso de revelación de la persona del Espíritu Santo. Si bien es cierto, el tema es hablar de los dones, de hablar en lenguas, yo pienso que para poder llegar ahí tenemos que hablar un poco más acerca de quién es el Espíritu Santo, empaparnos un poquito más de eso. Podría predicar por semanas, diría yo, acerca del Espíritu Santo y no terminaría. Así que yo sé que no voy a marcarme de meta cubrir todo porque no hay manera. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿sabes qué? Voy a presentarles a mi mamá. Y les digo, en 4 sesiones les voy a contar todo acerca de mi mamá. No hay manera. Ni en 3, ni en 5, ni en 10. Porque mi mamá tiene muchos años, yo tengo más de 55 años de conocerla. Y nos hemos relacionado tanto la una a la otra. Es una mujer increíble, pero por más que yo la describa, no puedo mostrarles a ustedes todo el conocimiento, la comprensión de su personalidad, de la manera en que responde, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Puedo presentársela, puedo decirles cómo contactarse con ella, cómo interactuar mejor con ella, todas esas cositas, pero si estaban esperando que yo les diga todo acerca del Espíritu Santo, no hay manera, mucho menos. ¿Por qué? Porque es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y no, cuando digo tercera no es porque es menos, es porque es una persona muy importante de la Trinidad. ¿Ok? Angie, buenas tardes o buenas noches, ¿dónde estás? Qué bueno que estés aquí. buenas noches. Ya son las 7 aquí. Sí, ya Yeah. es más tarde. Yeah. Pero me Hi, alegra mucho. Jolie. Hi, Yoli. Angie. Good to see you here. Ok, vamos a continuar. Likewise. Estábamos hablando de que estamos continuando hablando del Espíritu Santo. Y antes de hablar de los dones, antes de hablar de la llenura del Espíritu Santo, de las manifestaciones, quiero pasar un ratito de tiempo hablando acerca de él, del Espíritu Santo. Porque hay un error muy trágico que lamentablemente cristianos cometen. Y es que muchos han intentado estudiar y comprender la obra del Espíritu Santo sin llegar primero a conocerlo un poco más íntimamente a él como persona. Él no es una manifestación, él no es simplemente sensaciones en el cuerpo, no simplemente son dones que son preciosos, pero hay un gran error cuando simplemente nos enfocamos en lo que vamos a recibir de él y no en conocerlo un poco más. Ustedes saben que es tan importante que lo tengamos bien establecido en nuestros corazones, ya que ya sea que el Espíritu Santo sea una persona divina, que es infinitamente santo, infinitamente sabio, porque lo es poderoso. Cuando hablo todo eso, no hablo solamente del Padre, no hablo solamente de Jesús, sino que hablo del Espíritu de Jesús. Tiene tantos nombres en la Biblia, pero es la misma persona, es el Espíritu del Dios viviente, es más que una influencia que sale de Dios. Y eso es importante porque mucha gente lo mira como un poder, una influencia,
Puse por eso ese, no sé si ven ese background en mi video de aquí, porque dije, alguna vez nos quedamos como eso, como simplemente algo que está en el aire, pero ahí está dando vueltas y como que no está teniendo actividad. Él mora en nosotros. De las tres personas en la Trinidad, el Padre está sentado en su trono, en los lugares celestiales. Amén. Jesús está sentado al lado de él, a su diestra. Nosotros estamos sentados al lado de Él en su diestra en esos lugares celestiales. Pero aquí en la tierra, el único que está aquí con nosotros, aunque digamos Jesús está en mi corazón, realmente el que está en mí es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para dejarles mi Espíritu. Si entendemos que el Espíritu Santo es infinito, que lo es, tiene majestad, tiene gloria, tiene esplendor, tiene poder, tiene sabiduría, santidad, Él es una persona de la Trinidad. Él ha acordado con el Padre y con el Hijo Jesús venir a hacer su residencia dentro de nosotros y a hacer nuestra vida buena, transformarla, hablarnos lo que el Padre le dice, todo eso maravilloso que nos hace el Espíritu Santo. Él nos pone en nuestro lugar y nos mantiene allí en humildad. Ese es el Espíritu Santo. No simplemente es como un intercom que te está hablando, no, no. Él está actualmente funcionando dentro de uno. Las personas que ven a Dios como simplemente una influencia, como alguien que está morando en el ambiente, ven al Espíritu Santo como una entidad divina, pero simplemente está hablando, no está funcionando, están limitando quién es el Espíritu Santo. Yo quiero estar constantemente diciendo, yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Y cuando digo eso, no digo solamente de las manifestaciones, nuevamente. Quiero aprender más de Él, aprender a reconocer su voz de tal forma que hay veces en que lo oigo así en susurro, que no necesito que me hable fuerte. A veces en que sí, pero hay otras en las que como susurro digo, este es el Espíritu Santo. Y me encanta cuando eso sucede. No puedo decirte que depende de él porque él siempre está hablando, pero pienso que soy yo la que en ciertos momentos estoy más sincronizada, sintonizada con él que en otros. Las personas que lo ven como una persona maravillosa, poderosa, dirán, ¿cuánto más puedo entregarme a él? ¿Cuánto más? No andas por ahí con un orgullo espiritual porque sientes que tienes más que otro. Eso no es la idea. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo entregarme a este ser maravilloso cada vez más y más? Te causa humildad, no te causa orgullo. Si tan solo meditáramos en las escrituras y las leyéramos, y si permitimos que esas escrituras se abran dentro de nosotros, que nos hablen del Espíritu Santo, nos va a mostrar la mente de Dios. Romanos 8:27 habla de la mente del Espíritu. Aquí les voy a decir un poquito de atributos del Espíritu Santo. Romanos 8:27 dice, habla de la mente del Espíritu. Dice que Él tiene voluntad propia. Primera de Corintios 12:11 dice que Él distribuye a cada uno de sus dones como Él quiere. ¿Se ha puesto a analizar en eso? Él tiene emociones, como lo habla su amor, su alegría en Romanos 15, en Gálatas 22, habla de que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene alegría. Efesios 4:30 dice que Él puede ser entristecido o acongojado, por el contrario. También encontramos en la palabra que nos dice que Él nos consuela, que Él nos habla. Hebreos 3:7 dice que Él habla bien claramente. Hebreos 3:7. No hay eso de que me la perdí o Señor que no escuché claro, háblame más claro. No, la palabra, cuando habla acerca de las escrituras, que las escrituras son de doble filo, no solamente habla de la palabra escrita, sino de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4 nos dice que Él nos enseña. Y no conozco a ningún maestro que sea un tonto. Puedo decir, los maestros
los que somos los maestros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, no solamente lo que vamos a enseñar en clases, sino en diferentes temas para tener cierto conocimiento. Un maestro en general no lo es tonto, el Espíritu Santo no es tonto, no es como que es un robot que recibe y da, no. Él piensa, él siente, tiene voluntad, él sabe comunicarse correctamente, claramente. Nuevamente, él puede ser afligido, Efesios 4:30, él puede ser insultado, Hebreos 10:29. Se le puede resistir, Hechos 7:51. Resistir su voz, de resistir su consejo, resistir su dirección. También podemos mentirle. Está bien claro en el capítulo 5 de Hechos. Dice ahí que le mintieron al Espíritu Santo, como que él no supiera, ¿verdad? Nuestra primera impresión del Espíritu Santo no es suficiente, tenemos que seguir siendo más. Y cuando digo más nuevamente, no es simplemente emociones o pálpitos o la piel de gallina o las manifestaciones, que es maravilloso, pero quiero más de conocerle a Él íntimamente, reconocer sus movimientos. Ustedes que están casados pueden dar testimonio de que si alguien viene y les dice, oye, tu esposo o tu esposa dijo o hizo esto o aquello, ustedes que conocen a sus esposos o esposas pueden testificar de decir, esto es cierto o esto es mentira lo que me han dicho. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a ese esposo o esposa, saben cómo siente, qué es su personalidad, qué dirección va a tomar. Cuanto más aprendemos del Espíritu Santo, más fácil se nos va a hacer reconocer esa voz. Él no es simplemente esa palomita preciosa que uno los pone en los dibujitos y decimos, ah, ese es el Espíritu Santo. Un ejemplo, cuando leemos en los Evangelios, en la Biblia, habla acerca de Jesús, ¿verdad? Y dice que el Espíritu de Dios ascendió sobre Jesús como una paloma inmediatamente, ¡prum! Pensamos, de esa manera visualizamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué acerca de escrituras que dicen es fuerte como un buey? O de gente que dice, ella corre como el viento, ¿verdad? Yo no estoy imaginándome a alguien que se ha vuelto como el viento o una persona que es un buey. Son simplemente dichos, son expresiones para tratar de dar una figura mental. Nadie se ha convertido en viento, nadie se ha convertido en un animal cuadrúpedo, para nada. Con eso en mente, cuando vemos que el Espíritu se refiere a que dice llamas de fuego del trono de Dios, si leemos ahí, miré, y dice ahí en la escritura, miré y aquí, en medio de los ancianos en el cielo, estaba un cordero, como si hubiera sido inmolado. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no es hecho de un fuego místico o que Jesús sea un cordero, literalmente hablando. Son ilustraciones, figuras para formarnos una idea mental. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Él no es simplemente esa palomita, no es simplemente eso que ven aquí en mi video, que es algo que está en el ambiente, no, Él es la tercera persona de la deidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿verdad? Dios no dijo, déjame hacer al hombre. Él no dijo, déjame, no estaba hablándose a sí mismo. No dense cuenta de Génesis 1:26 dice, hagamos, plural, al hombre. Si miras en Hechos 10:38, verás que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo identificaron claramente cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Los tres mencionados. Tenemos a Dios, tenemos al Padre, ungiendo a Jesús. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Ahí están los tres mencionados. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán también, los tres se manifestaron como personas totalmente diferentes. Tenemos a Jesús nuestro Señor siendo bautizado por Juan, ¿recuerdan? Lo tienen subiendo y el Espíritu Santo, o sea, ascendiendo, subiendo, ¿cómo se dice? Levantándose de las aguas de él, ¿no? Y el Espíritu de Dios descendiendo sobre él como una paloma, y en ese momento Dios el Padre hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los tres nuevamente en un mismo lugar, presentados, siempre lo están,
pero en las escrituras están mencionados juntamente. No siempre lo vemos así, pero me gusta cuando encuentro escrituras como esa. Hola Rosa, recién veo que estás ahí, bendiciones, ya se unió al grupo. Déjame poner tu nombre. No, yo sé que todas la conocen. Am, gracias. Nuevamente regreso a la clase. Me distraje. Así que son tres personas distintas, pero son uno. Es un solo Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor es uno. No dice que son tres dioses, no dice que no funcionan juntos, no es uno. Y si lees Romanos 3:30, otra escritura buenísima, dice, hay un Dios que va a justificar. No son tres, es un solo Dios. Santiago 2:19. Nuevamente, cuando van a interpretar escrituras, no solo se lleven de una escritura, hay varios lugares. Santiago 2:19. ¿Ustedes creen que hay un solo Dios? Hacen bien, dice. Hacen bien porque hay un solo Dios. Ya les di tres escrituras que hablan de que es un solo Dios. Un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. ¿Cómo es posible que son tres personas pero un solo Dios? Si tenemos el agua, ¿ok? Vamos a dar ese ejemplo, me encanta. Cuando ustedes saben que el agua la puedes tomar, la tomas, vienen en tres diferentes formas. ¿Recuerdan lo que les enseñamos o lo que nos han enseñado en la escuela? El agua puede venir en forma de vapor, la podemos tener en forma líquida o también en forma sólida cuando está en hielo. Es como si los tres tuvieran exactamente la misma composición molecular, tres formas distintas, pero aún así es un solo agua. Agua en vapor, agua en agua líquida y agua en forma sólida. ¿Estás conmigo? Este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu Santo. Los tres son uno, que se presentan en tres formas diferentes. Me encanta. El Espíritu Santo es en realidad el primer miembro de la Trinidad. Nosotros hablamos como la tercera, pero si vas a la Biblia en el capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el versículo 2 que dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí está, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo aparece en Génesis 1:2. La palabra nos dice que el Padre está en su trono en el cielo. Jesús, ya les dije, no está aquí en la tierra, está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Inclusive si leemos Hechos 1, versículos del 9 al 11, y ahorita te voy a dar una escritura para leer, Yoli, no me he olvidado, sino que estoy tratando de aprovechar lo más que pueda antes que llegue el tren. Si leemos Hechos 1, versículos del 9 al 11, dice, después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Estos les dijeron, no, espérense, voy a volver a leerlo porque me salteé. Eso me pasa por estarse los lentes, pero es que es mejor así. Después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban. En Hechos capítulo 1, versículos de 9 al 11. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. No podían verlo más. En otras palabras, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, aquí me voy a saltear, porque, ¿por qué están mirando al cielo? Les dijeron esos hombres. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Y dirán que Jesús está en su corazón, pero en realidad es el Espíritu Santo. Aquí claritamente nos está diciendo que Jesús ya está en el cielo, ya está con el Padre. Lo vemos también en referencia al Espíritu Santo cuando se le llama el Espíritu de Dios del Padre en Mateo 10:20. Lo vemos también, nos dice Jesús, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre quien habla en ustedes. También
¿Sabes quién está hablando a través de mí ahora mismo, en este momento que les estoy compartiendo a ustedes en esta clase? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de mi Padre, que es a Dios, el momento que yo he venido, he nacido de nuevo, el Espíritu, mi espíritu ha tomado vida y está lleno del Espíritu de Dios. Conforme yo me mantengo en comunicación de Él, es el Espíritu el que está ministrando, el que está hablándome a mí y a ustedes. Ustedes saben, hay ocasiones en las que no me siento físicamente energetizada como para enseñar o predicar. ¿Ok? Y voy a serles honesta. Hace una hora estaba yo ahí, dije, ¿cómo voy a hacer, Señor? Yo necesito energía física. Y no es porque haya hecho mucho, sino que por varias cosas mentales, de todo el trabajo mental. Pero yo dije en ese momento, tengo que dejar fluir al espíritu y dejar a un lado cómo me siento físicamente. Es el espíritu de mi Padre el que viene sobre mí y empiezo a hablar la palabra de Dios que me llena energía. Y yo sé que varios de ustedes pueden dar testimonio de eso. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia luego que hemos estado en ministración, luego de llega un momento en que nos hemos dejado por fin dejar a un lado nuestros pensamientos y nos hemos enfocado en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, y se nos fueron los malestares, se nos fueron las otras cosas que estábamos afuera? Es asombroso, ¿verdad? Nunca salimos secos si lo buscamos. Él nunca nos deja, nunca nos va a abandonar. Es el Espíritu de Dios. Filipenses 1:19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. ¿Cuándo trabajan juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Primera de Corintios 12. Aquí le voy a pedir a Yoli. Yoli, si pudieras por favor leer Primera de Corintios 12, versículos del 5 al 7, por favor. Vamos a regresar. Primera de Corintios 12, versículos de 5 a 7, nos da una pequeña idea de cómo trabajan los tres juntos. Me encanta. Aquí leemos que hay diversidad de ministerios y quiero que se pongan a pensar en esto porque en esta escritura habla de diversidad de administraciones. Dice ahí, hay diversidad de ministerios. En otras versiones dice de administraciones. Pero el Señor es el mismo. Y aquí cuando dice el Señor, está usando la palabra curios. Curios, aquí habla de Jesús. Se está refiriendo a Jesús cuando dice curio. El curios, Jesús es el mismo. Vieron que empezamos donde dice hay diversidad de ministerios o en otras versiones de administraciones, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de Jesús. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, y aquí usa la palabra theos en griego. La palabra theos está refiriendo al Padre. Ya hablaba de Jesús, ya habló del Padre. Dice, el que hace todas las cosas en todos. Ese es el Padre. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, el Espíritu Santo, y la palabra es neuma, refiriéndose al Espíritu de Dios. No sé, me encanta porque lo ven nuevamente juntos, trabajando juntos. Los tres, este pasaje nos da una idea de cómo lo hacen. Así que tenemos en el versículo 6, el Padre, ¿qué hace? El Padre opera. El Padre está, dice ahí, en el versículo 6, sí, dice aquí, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Padre el que hace todas las cosas. Él opera, ¿me entienden? En otras palabras, Él inicia la acción, ¿ok? Y luego dice, tenemos al Hijo en el versículo 5 que dice, ¿el Hijo qué hace? El Hijo administra los ministerios. Y luego que dice en el versículo 7, dice, el Espíritu Santo ¿qué hace? El Espíritu Santo manifiesta todo eso que ha sido administrado, esos ministerios, esos dones, Él los manifiesta. ¿No está? Me encanta porque más claro que el agua, los tres trabajando juntos. Ahora, para ayudarte a entender esto, un ejemplo, si alguien está construyendo una casa, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver una casa que se está construyendo. ¿Quién hay en esa construcción? Hay un arquitecto, hay un capataz y también hay la gente que vienen los trabajadores, los obreros que vienen a construir la casa, ¿verdad? Los obreros. Ok. En esa ilustración que les acabo de dar, Dios, el Padre, es el arquitecto, el que opera, ¿ok? El que inicia.
el que forma, el que elabora, ¿ok? Jesús es el capataz, el que va a estar encargado de todos esos obreros. El Espíritu Santo es el obrero que realmente construye la casa. Nosotros somos los que estamos aquí, manos, ojos, pies, manifestándolo físicamente, pero es el Espíritu Santo el obrero que está realmente construyendo esa casa, no nosotros. Él es el manifestador de la creación. Oh, me encanta. Jesús dijo en Mateo 12:28, si recuerdan esto, ahora bien, si yo echo fuera demonios por el por el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero el Evangelio de Lucas, eso decía Mateo 12:28, pero el mismo pasaje en la carta de Lucas, esa misma historia lo dice de otra manera. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Ya no menciona el poder del Espíritu de Dios, sino por el dedo de Dios. Exactamente es la misma situación, el mismo pasaje, la misma historia, pero en cada uno de los evangelios lo está relatando dándole un nombre diferente. En uno es el poder del Espíritu de Dios y en el otro lo llama el dedo de Dios. Mateo escribe el Espíritu de Dios, Lucas dice el dedo de Dios. Así que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. ¿Qué les pareció? A mí me encanta. Si alguien quiere detenerme aquí y si tienes otra revelación, otra escritura de esto, de cómo trabajan juntos los tres, por favor comparte, porque yo no soy la única que sabe, pero he estado juntando escrituras y dije, esto está no completo nuevamente, pero nos da una idea de cómo funcionan los tres en nuestra vida. A mí me gustó el ejemplo que dices acerca del agua, cómo hay diferentes maneras. Yo creo que Ujú. esto es la mejor manera de explicarle a alguien más qué es, ¿no? El Espíritu Santo, Jesús y Dios, cómo son tres personas pero uno. Porque sé que es bien complicado tratar de explicar a alguien. Por ejemplo, mi hija me pregunta eso y yo en veces, bueno, antes yo no sabía cómo explicarle, pero ya ese ejemplo del agua es excelente. Sí, es excelente. Y sabes que, siendo realistas, como tú lo dices, ni siquiera nuestros hijos solamente, sino explicar a un adulto, porque a veces Sí, estamos, ajá, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Esa del agua está buenísima. Eso lo pueden usar cuando quieren compartir. Es lo sí. mismo el dedo de Dios. O sea, a veces hay que meternos a escrituras para poder nuevamente estudiar y ver a qué se refiere con los dedos de Dios. Entonces, si me meto a ver otra escritura, encuentro, eso es lo que se está refiriendo a que es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hay algunas cosas que sí tienes que ir en meterte y estudiarlas y la vas a encontrar, pero eso es lo bonito de la palabra, que conforme nos metemos no nos confunde, sino que va siendo más claro, va manifestándose en nuestro ser. Gloria a Dios. Amén. A mí me gustó el del arquitecto. Cada uno tiene su favorito. Porque al final de todo fue el Espíritu Santo el que hace la realidad de la construcción de esa casa. Por eso quizás sea que me llama tanto. En fin, puedo darles ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Tengo nombres del Espíritu Santo y creo que lo que voy a terminar haciendo con eso es compartirles mis notas porque si no, no vamos a acabar con estas lecciones del Espíritu Santo, pero hay tanto, tanto para compartir acerca del Paracleto, de su función y hemos hablado de eso en las semanas anteriores, pero vamos a empezar ahorita con lo que es la administración. Estaba debajo de mi taza, perdón. En la administración ok, voy a hacerles como un mini taller. Esta es una de mis partes favoritas. Es el ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado hablando semanas bastante acerca de quién es el Espíritu Santo, de cómo opera. Hemos hablado de cómo trabaja con el Padre, los nombres del Espíritu Santo y todo está maravilloso. Pero llega un momento, como dijo Angie, que queremos explicarles un poco mejor, ok, cómo funciona. Y a veces lo que he encontrado, y no es culpa de nadie, yo no culpo a nadie de esto, es que cuando alguien va a ministrar el bautismo del Espíritu Santo, hay ocasiones en las que el que está ministrando no se da tiempo de explicar mucho, simplemente dice, ven y recibe del Espíritu Santo y Él te va a dar esa llenura y vas a poder recibir de todas esas manifestaciones o algunas, pero Él va a ser fiel de dártelo, ¿verdad? Y todo eso es cierto, pero yo pienso que es bueno también explicarles de qué estamos hablando. Y a mí lo que me gusta explicar, trato de hacerlo en cada ocasión cuando me es posible, es les doy unas advertencias.
porque es muy común que a veces nuestra mente piense y empiezo yo a decirle, mira, voy a pretender que tengo aquí, vamos a dar un nombre, a ver, tenemos aquí a, se me sale, quiero nombres que no conozcan, y ahorita no se me ocurre nadie. Vamos a ver si conocen ok, vamos a suponer que tenemos aquí a Blanquita. Ok, Blanquita viene y dice, yo quiero recibir del Espíritu Santo y hay mucha gente con ella. Pero yo les digo a todos ellos como a Blanca, le digo, o si estoy a solas con Blanca, le digo, mira Blanca, quiero darte ciertas, antes de compartirte y de orar contigo para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, yo te voy a advertir ciertas cosas que suceden a menudo, no a todos, pero a menudo. Y te lo estoy diciendo para que como tú te sientas o pienses, no te agarre de sorpresa. El enemigo es el primero que quiere detenernos de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de poder estar en ese constante fluir del Espíritu. Ya tú tienes al Espíritu Santo dentro tuyo. Del momento en que vino Jesús a morar en tu vida, tú lo tienes. Pero ahora vas a empezar a fluir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a manifestarse en tu vida. No te va a forzar a hacer nada. Pero primero déjame darte ciertas advertencias. El enemigo quiere evitar en todas las formas posibles de que tú puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo y no lo va a poder evitar. ¿Qué vas a escuchar en tu mente o en tu corazón? Y ahí empiezo. Vas a escuchar muy probablemente que es una tontería. Estas son tonterías. Y si lo quieres leer con más detalle, léelo en Primera de Corintios 14. No, ahorita no vamos a entrar. El enemigo te va a empezar a poner dudas en la cabeza, o tú misma quizás, u otra gente que está a tu lado, alguien que esté contigo, con quien has venido, ¿no? Le digo, puede ser que te diga, ¿sabes qué? Eso es una tontería. O sabes que lo que estás haciendo es copiarte del ministro o la ministra que está en este momento orando en lenguas. Lo único que estás haciendo es copiarte, estás haciendo mímica, creo que se dice. O si no, en tu mente va a salir estos pensamientos. Eso no suena como un idioma típica. Eso no suena como un idioma para nada. Tú sabes otros idiomas, sabes el español, sabes el inglés, sabes a qué. Eso no suena como un idioma. O solo oyes una palabra o una sílaba y entonces inmediatamente uno concluye y dice, entonces no, esto no es bueno, esto no es cierto. No estoy, algo estoy haciendo mal. No estoy recibiendo bien el mensaje, de repente estoy solamente trabada en una sílaba o una palabra, o hay algo malo en mí. Uy, esa es otra que es muy común y por eso no oigo nada, no puedo fluir porque estoy trabada de todas las cosas en las que estoy involucrada, no sé, tantos pensamientos. O si no, también otra muy común es qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Voy a empezar a hablar un idioma del que nadie sabe y qué van a decir, se van a reír de mí. Esas son muy comunes objeciones y advertencias que te doy de que muy probablemente van a nacer en ti o que sea el enemigo que te los traiga. Como sea, todo eso te digo, no te detengas ahí. Si oyes algo como eso, tú no te detengas ahí. Si oyes solo una sílaba, esa única sílaba, háblala. Voy a darles el ejemplo de el ustedes saben hablar el español y hemos aprendido a hablar el inglés, ¿verdad? ¿Cómo hemos aprendido a hablarlo? De un día para otro no lo hicimos. Nos tomó tiempo, nos tomó repetición y práctica. Este es un idioma celestial, este no es un idioma terrenal donde tienes que aprender la gramática, no, esto es el fluir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo jamás te va a tomar control de tu boca como a un robot y te va a forzar a hacer nada ni a decir nada. Simplemente tú vas a estar dispuesto a hacer ese canal de dejarlo que Él hable a través de ti. No vas a entender lo que estás hablando, es un idioma celestial. Vamos a orar acerca de recibir el Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de qué es, pero voy a pretender que, ¿cuál era el nombre? Blanca está aquí delante mío, le voy a decir, Blanca, quiero que en este momento no te distraigas, así que te voy a pedir que cierres los ojos. No hay nadie más o quizás hay otra gente, pero quiero que te enfoques en lo que vas a hablar, lo que estás hablando. No tengas miedo, porque Dios es un buen padre. Y yo aquí no vas a encontrar en mí alguien que te juzgue.
Estoy tratando de que calmen las emociones, porque a algunos sí les da miedo, ¿verdad? Pero les pido que cierren los ojos para que se enfoquen, se concentren no en su alrededor, sino en la presencia de Dios, en lo más que pueden. Y luego le digo que imagina, ¿sabes qué? Imagínate que, a veces les digo así, no siempre, pero les digo, imagínate que Jesús está parado frente tuyo y que Él está poniendo su mano sobre ti, porque Él está aquí contigo. Tú ya eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Si quieres, levanta tus manos. Esa es la manera en que yo le muestro que me estoy rindiendo hacia Él. Yo sé que Él no va a tomar el control, pero quiero distraerme de todo. Si no quieres, no lo hagas. A todo le digo, no tienes que hacerlo, simplemente te estoy tratando de que te sientas cómodo o cómoda. Pero es una manera en que yo le muestro, me rindo, quiero abandonarme ante ti. Relájate. Y sabes qué, lo que yo así es como empiezo y le digo, vas a oírme que yo voy a empezar a adorar a Dios en español o en inglés, cual sea el idioma que estamos hablando. Voy a empezar a adorar a Dios en nuestro idioma y quiero que tú también lo hagas, pero quiero que lo hagas como yo, en voz alta. No tienes que gritar, simplemente quiero que tú te oigas. ¿Por qué? Porque la palabra viene, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos activando nuestra fe al hablar. Y aquí está hablando el Espíritu Santo, o va a empezar a hablar el Espíritu Santo. Entonces hay que animar a la persona a que se oiga. Es súper importante. Entonces le digo, vamos a empezar orando en nuestro idioma. Vas a escucharme que yo voy a estar orando en español o en inglés y adorándole a Dios, alabándole, dándole gracias, lo que sea que fluya en mi corazón, lo estoy haciendo. Y luego vas a ver que yo de repente voy a empezar a dejar de hacerlo en ese idioma y voy a empezar a hablar en otras lenguas que no entiendes. Y te voy a pedir que aunque oigas una sola sílaba, una sola palabra, no importa, la digas, dila en voz alta. Y si no sale más, repítela. Y la sigues repitiendo y la sigues repitiendo. Pero no dejes de decirlo. ¿Por qué? Cuanto más lo hablas, cuanto más repitas, más vas a fluir. A veces no es instantáneo, a veces demora, pero la mayor parte de gente es instantáneo. Les digo que vamos a orar. Y le digo, abre la boca, quiero que por fe confieses al hablar y empiezan a salir esas lenguas. Date cuenta que en Hechos 2 versículo 4 no le digo a las personas, pero te digo a ti, no fue el Espíritu Santo quien habló ahí, sino que eran los creyentes. Los creyentes hablaron. El Espíritu Santo va a llenarte, va a llenar a la persona, te va a ayudar y te dará una habilidad divina para que hables en lenguas. Eso es lo que yo les explico. Pero de repente depende de ti que tú abras tu boca y que comiences a mover tu lengua. Así que empieza en tu idioma. Alaba, y empezamos. Señor, te alabo, te glorifico, te exalto, qué precioso que eres. Empiezo a hablar mi corazón y empiezo y le digo, que no te oigo. Si no le oigo hablar, le digo, quiero oírte. No es por mí, es para que tú te oigas, para que esa fe empiece a activarse en esa persona. El Espíritu Santo no puede ayudarle si es que esa persona no hace nada para que él obre, para que él esté activándose, ¿verdad? Es como un niño pequeño que quiere hablar como la mamá o el papá. ¿Qué hace él? Abre la boca y empieza a hacer unos sonidos y empieza a imitarlo, ¿verdad? Y uno dice, ah, ya dijo mamá, ya dijo papá, están copiando lo que han oído. No se rinde, empiezan a decir dara, una y otra vez, igual. Unas pocas sílabas en las lenguas van a brotar en el espíritu de tu boca. Le digo, esas palabras no vienen de tu cabeza, vienen del espíritu de Dios. No te detengas, le sigo animando. Y no te detengas. Si yo estoy orando, ya estoy empezando yo a hablar ya no en inglés o en español, sino que ahora lo hago en lenguas y estoy escuchando si esa persona también lo está haciendo. Si no lo hace y continúa haciéndolo en español, en inglés, le digo, ok, continúa. Si quieres, le digo, ¿oyes algo? Y me dice, no, solamente oigo, ok, sigue hablando en el idioma que hablamos. ¿Oyes algo? Y siempre estoy ahí revisando. Solamente un sonido. ¿Qué oyes? No te preocupes, si oyes un sonido, ¿qué sonido? Ok, hazlo. Eso no es meditación, no, no, para nada.
tú sigue la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que quitar esas malas enseñanzas o ese miedo que otras religiones o culturas han puesto en nosotros también, pero no dejarles que se queden con la boca cerrada. Animarles aunque sea a alabar al Señor, porque ellos si siguen hablando en inglés no van a hablar en lenguas porque no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si están hablando en inglés o en español, le animamos a que, ¿qué oyes? Y si no oyen nada, ok, sigue haciéndolo en nuestro idioma, pero no oyes nada, ok, entonces yo les digo ahí, ok, sigue alabando al Señor. Él te está edificando y empiezo a explicarles si puedo en ese momento y si puedo antes. ¿Qué está sucediendo? Eso hemos hablado en las clases anteriores. Yo le empiezo, no le voy a dar toda la clase en ese momento, pero le digo, hey, el Espíritu Santo te está edificando, te edifica, te levanta, te está ministrando cuando hablas en lenguas. Y si ahorita no lo estás haciendo todavía, no te preocupes, eso no quiere decir que no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Señor es fiel. El Señor ya te ha entregado ese bautismo del Espíritu Santo y que no te sorprenda, le digo, que de repente al salir de acá o al ir a tu casa cuando estés a solas, estás bañándote o estás preparando la cena cuando estés ya por fin a solas, de repente si tú continúas adorando y alabando al Señor, de repente de la nada vas a empezar a darte cuenta que otras frases o sílabas salen de ti o que están en tu cabeza, háblalas. No esperes a un decreto de nada, no, háblalas. La buena noticia es que ya puedes hacerlo, solamente está que dejes fluir, ya sea orando, ya sea un susurro, un sonido, lo que sea que el Espíritu te esté inspirando. No es realmente importante si sientes o no ese bautismo del Espíritu Santo. Es la presencia de Él la que está morando en ti y por fe. Simplemente cree en tu corazón que has recibido porque la palabra de Dios lo ha prometido. Amén. Se daba una explicación muy larga, pero estoy tratando de cubrir todos los ángulos. Ah, dice en Marcos 11:24, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. En Lucas también nos dice el Señor de que no nos va a dar una serpiente, una culebra si estamos pidiendo pan. La palabra de Dios nos garantiza eso. Yo les garantizo a ellos, tú ya tienes el Espíritu Santo y su bautismo también. Ya tienes esa habilidad, hay que dejarla fluir. Ora, alaba al Señor, empieza a adorarle, a alabarle, trata de buscar momentos a solas con Él. No trates de estar haciendo otras cosas, no, enfócate y háblalo. Y vas a ver cómo va a empezar a fluir. Pero, y si empiezan a hablar en lenguas, le digo, gloria a Dios. Ahora lo estoy haciendo lo corto. Lo que yo te animo es que no dejes de hablar en lenguas. De ser posible, el resto de la tarde, mientras que salgas acá, en todo el tiempo que puedas, sigue hablando, sigue hablando. No lo vas a perder, pero es una práctica. Entonces, no quiero que uno salga de ahí y uno diga, ay, eso fue en el momento porque estaba en el altar, porque estaba el pastor orando por mí. No, tú ya lo tienes, pero tienes que continuar practicando, hablándolo. Y el Espíritu Santo va a ir ministrándote, va a ir edificándote y poco a poco con el tiempo te vas a dar cuenta de que esto es algo que está en ti, que lo necesitas, que es parte de ti, pero tienes que abrir tu boca para hacerlo. Dale gracias al Señor, gracias por darme el Espíritu Santo, gracias por tu poder, gracias por esta llenura. Empieza a edificarte en la fe y vas a ver cómo va a ir saliendo esas palabras en ti. Alguien tiene para compartir algo, porque sé de que cada uno tiene algo buenísimo. No Ok. solo, como tú dices, bueno, yo estoy aprendiendo que no solo es un viento, no solo es una manifestación, sino que el Espíritu Santo es una persona. So, cuando lo ves así, empiezas a, cuando sabes eso, empiezas a verlo diferente a él, que es persona, no solo es una manifestación. Ujú. Yo todavía no he llegado a total entendimiento, pero estoy en camino. Ni creas, yo tampoco he llegado a total entendimiento. Okay. Porque eso es lo bueno de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que nos sigue revelando un poquito más, ¿no? Y por eso es que buscamos más y más.
buscamos más revelación. So, hace como 2 o 3 años fue donde sentía yo muy fuerte que quería y quiero ministrar a la gente lo más posible a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quería Sí. ir y compartir a todos, ¿no? Sí, yo creo que por eso el diablo ha puesto tantas mentiras acerca del Espíritu Santo, porque ahí está, es tan poderoso el ministerio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y por eso muchas iglesias ni enseñan, pero nos estamos perdiendo de tanto poder, de tanta manifestación, y el diablo creo que ha hecho un buen trabajo en tratarnos de engañar quién es el Espíritu Santo. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo 100%. Yo pienso que esa es una de las razones por las cuales hay, ya sabes, hay tantas denominaciones de Ujú. iglesias, pero también eso se han creado a raíz del que algunos dicen, oh, sí se puede. Ayer mismo estábamos mirando un documental con mi esposo. Sí se puede manifestar, pero solamente de esta manera. Otros decían, no, ya eso era para los del Antiguo Testamento, ya luego de que Jesús ascendió, ya no hay más. Eso era para solo los apóstoles en ese tiempo. Es decir, cada uno pone sus límites, pone a Dios en su cajita, y por eso se forman tantas Ujú. denominaciones. Sí, sí, maestra, estoy hablando con una señora en Chile y, y el pastor siempre le refuta que ya los milagros y todo eso eso nomás era para los apóstoles. Y la señora me dice, y yo le digo, mire, le voy a dar este versículo que eso tumba todo lo que están diciendo acerca del Espíritu Santo y de los milagros, que es en Marcos 16, 17 en adelante, que Sí, dice que estas señales entonces, seguirán a los que creen. Entonces, dice que hablará nuevas lenguas, pondrá las manos, pondrá las manos sobre los enfermos. Entonces, eso no lo dijo Jesús cuando andaba aquí en la tierra, por si acaso quieren decir que fue en el Viejo Testamento. sí. Eso lo dijo después de que resucitó. Entonces, cuando yo le digo eso a la Ah, señora, me dice, wow, me dice, tienes razón. Entonces, o sea, hay muchos versículos donde podemos enseñarle a la gente porque, como dijo Angie, se pierden las manifestaciones de las bendiciones del Espíritu Santo porque ahorita que habla, me remonté a los primeros tiempos que yo conocí de Dios. Pues yo nomás sentía como que Dios me decía, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿no? sí. Ujú. Entonces, pero de todos modos, como yo, en los días que conocí a Cristo, yo recibí el Espíritu de Dios también y fue con mucho trabajo, digo, hasta me voy a asomar, fue con mucho trabajo porque yo no sabía que era así tan fácil. Yo duré como 40 días ayunando, me iba a las montañas, me tiraba en el piso en mi sala. Fue un trabajo y estaba una amiga conmigo, una muchacha de Guatemala, y ella le oraba a Dios, Señor, dale un género de lenguas y unas oraciones que ella hacía por mí, que yo siempre agradezco que oren por mí, la gente, ¿no? Y viera que sí me dio géneros de lengua. Este año que fui allá, el año pasado que fui al evento que hizo el pastor Juan Mena, que es 50 minutos de oración, que eran las calles, como hubo mucha alabanza y hubo una bendición muy grande, pero yo no podía quedarme porque estaba cuidando a mi hermana y me regresé a la casa con ella y yo dije, de todos modos, Dios me bendice, como Sí. sea, me bendice, ¿no? Y resulta de que a otro día que fui a la iglesia, allí me dio unos cantos en lenguas, fíjese, Ah, me dio cantos en lenguas y empecé a cantar ahí cuando yo no me, o sea, casi no oran por mí, pero cuando el pastor se arrimó y no estaba orando el pastor por mí, el hombre que le tocó predicar solamente estaba diciendo que bendecida estaba y yo era todo en inglés y yo le entendía todo bien pero yo no decía nada más alabando a Dios y se confundió tanto la música con lo del púlpito que pensaban que era la muchacha que estaba cantando ahí enfrente y era yo la que estaba cantando. El pastor mi hermano sí se dio cuenta, dijo, ay no, cómo me puse yo a llorar.
Y yo sí le doy la gloria y la honra al Señor del bautismo en el Espíritu, porque son muchas cosas. ¿Sabes qué? Sí, sigue, perdón. No, que vienen muchas cosas, es todo. Nomás quería darle gloria y honra al Señor. Gracias por compartir eso. ¿Sabes qué? Me has hecho acordar. Les voy a enviar si les interesa, no lo tienen que hacer. Bueno, mi esposo y yo estamos ahorita en esa temporada en la que el Señor nos estamos enfocando mucho en meternos, nos gustan mucho los documentales, pero meternos a la historia de lo que son avivamientos y movimientos del Espíritu Santo, aprendiendo de historia aún más. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, darnos un ejemplo, hemos estado yendo a visitar, no sé si ustedes escucharon del movimiento de Azusa. El movimiento de Azusa empezó realmente aquí en Topeka, Kansas, es como a 2 horas de donde estamos. Fuimos a visitar, no les voy a contar toda la historia, pero a lo que voy es, hay tantos ejemplos diría yo, o evidencias de cómo el Espíritu Santo se ha movido en la gente y no es algo de que sucede solamente de este año, en esta ubicación, no, realmente es un fluir constante, pero nosotros nos estamos ministrando, edificando, gozando de ver, estudiar eso y de mirarla. Hemos encontrado un documental ayer, o fue el fin de semana pasado, lo voy a buscar, no me acuerdo si lo compramos o era gratis, buenísimo, del mover del Espíritu Santo. Y hicieron 3 documentales, empezando uno en el 2014, otro en el 2020 creo, y el otro lo hicieron el año pasado. Buenísimo, simplemente salían a las calles a orar por la gente y a hacer lo que nosotros hacemos, ir y decirles, mira, a gente incrédulos y a decirle, necesitas sanidad, déjame orar por ti. Algunos decían, pero estoy sintiendo una fuerza, y le decían, ese es el Espíritu Santo, y empezaban a orar por ellos, algunos para salvación, a otros para la llenura del Espíritu y a otros para sanidad, dependiendo de la situación, pero todo eso edifica tu fe y te motiva a decir, amén, tengo ese poder aquí, voy a salir, voy a hacer lo mismo. Así que les digo, pero antes que me olvide, les he puesto, bueno, varias escrituras bíblicas en el chat. Las voy a poner en el video también. Cuando estén compartiendo con la gente, tienen varias opciones. Una es que puedan ustedes disipularlos. Si no pueden, al menos escribirles estas escrituras, pónganlas en sus Biblias y le dicen, mira, te recomiendo que leas estas escrituras para que entiendas un poquito más lo que ha sucedido hoy. Otra sugerencia es, pueden recomendarles que se conecten con la línea de Andrew Wommack Ministries y ellos les pueden enviar gratuitamente ese pequeño libro que ellos tienen acerca del Espíritu Santo y tú, creo que así se llama. El Espíritu Santo y tú lo tienen en español también y se lo envían gratis. Entonces, de una u otra manera, de esa manera la persona continúa aprendiendo y entendiendo más acerca del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de las manifestaciones y todo eso. Creo que se llama The New You and the Holy Spirit, el nuevo tú y el Espíritu Santo, algo así. Sí, ajá. Sí, es un buen libro, yo lo he leído. Súper Quisiera simple. leerlo otra vez, unas cuantas veces. Me gusta porque es súper simple, es corto, no es mucho y, hey, realmente te cubre varias preguntas que la gente se hace, ¿no? Sí. Y Fanny, yo te quería decir que ahora que está Rosa aquí, yo le había pedido que ore por mis primas que estaban muy mal en El Salvador. Y sabes, ellas se han mejorado tanto después que oró la hermana Rosa, porque cuando oró, ella me mandó un voice message y les mandé a ellas. Y wow, ellas son católicas. Yo creo que nunca han escuchado una oración así que les encantó y estaban muy agradecidas. Gloria a Dios, gloria a Dios, Yeah. gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes. Nos Sí. gozamos y gracias por compartirlo, Angie, porque eso también nos edifica a todos, a Rosa sobre todo, a seguirle orando. Hay una